Pumas clasificó a la siguiente ronda de la Conca Champions 2025. No hubo remontada en territorio costarricense y es el equipo mexicano el que se mete a los cuartos de final junto con el Inter Miami. Messi y compañía, que visitaron Kingston, visitaron el Caribe, salieron por primera vez de Estados Unidos y consiguieron la clasificación a la siguiente ronda, y por eso hoy vengo a hacer un resumen de los últimos dos encuentros que se disputaron de los octavos de final. Bueno, y como les decía, concluye ya la ronda de octavos de final. Conocemos a los 8 equipos sembrados en los cuartos de final. Conocemos también los enfrentamientos. Conocemos quién abre en casa y quién cierra en sus respectivos estadios. Todo eso lo voy a estar repasando en el video de hoy un poco más adelante. Pero antes de entrar en esos temas un poco más administrativos, un poco más de logística, vamos con la acción del día de hoy. Estos últimos dos partidos a primera hora, un poco más temprano, desde Kingston, la capital de Jamaica, en el Independence Park, el Cavalier se enfrentaba a el Inter Miami. A la expectativa de la presencia de Lionel Messi, 30,000 personas colmaron este estadio, que estuve comentando en Twitter, que insisto, me niego a decirle X o X. Estuve comentando que yo nunca había visto, desde que tengo memoria, ese estadio lleno. He visto a Jamaica jugar ahí, he visto a varios equipos del Caribe jugar, por ejemplo, Liga CONCACAF o jugar algunos otros torneos, y nunca había estado ni remotamente lleno. El día de hoy, por la expectativa de Lionel Andrés Messi, se llenó y pues al final no decepcionó. Terminó ingresando en el segundo tiempo y además le regaló un gol a todos los aficionados del país jamaiquino. Un encuentro en el que no hubo mucha diferencia a lo que vimos en los primeros 90 minutos en Fort Lauderdale. Un Cavalier que en ningún momento se achicó, en ningún momento sintió el miedo de estar frente a un equipo que tuviera figuras del peso de Luis Suárez, de Sergio Busquets, de Jordi Alba y del propio Messi, y pues se atrevieron bastante. De hecho, las primeras ocasiones de peligro llegaron de parte del Cavalier, tampoco extremo peligro, pero al menos sí se acercaron, insinuaron y le dejaron muy claro al Inter Miami que no estaban ahí solamente para cumplir con los últimos 90 minutos, sino que iban a buscar hasta el último minuto la remontada. Sin embargo, pues se les complicó. El Inter Miami empezó a aparecer un poco más arriba, ya con un Suárez que lo hemos comentado en las últimas semanas. Se le empieza a apagar el fútbol, se le empieza a apagar su carrera. Todavía tiene destellos de calidad, pero yo creo que la parte física ya le empieza a pesar mucho. Habrá que ver hasta dónde le alcanza o hasta dónde dice él que podrá jugar, cuántos años más o meses más, no sé lo que tendrá el delantero uruguayo, pero que fue él quien terminó convirtiendo un penal bastante claro, que al minuto 37 lo convirtió para ya prácticamente liquidar esta serie, porque con el 3-0 global y además el Inter Miami anotando en condición de visitante, pues obligaba al Cavalier a remontar la serie completamente, a anotar 4 goles en ese momento, lo cual ya era pues cercano a lo imposible, sino ya directamente imposible. Y el segundo tiempo, sí es cierto que yo creo que esto apagó un poco los ánimos del Cavalier, que aún así lo siguió intentando, pero que ya entendió que estaba muy lejos la clasificación. Trató más de pues competir y de divertirse que pues realmente de buscar, y yo creo que ya el planteamiento pues ya se iba todo por la borda, lo que se había planeado previo a este encuentro. Pero igual aguantaron bastante bien casi toda la primera parte sin que les cayera ese gol. Y en el minuto, si no me equivoco, vamos a verlo por acá. No lo tengo por acá, me parece que Messi ingresó y jugó unos 37 minutos, aquí lo tengo, Lionel Andrés Messi ingresó por Luis Suárez al minuto 53, y ahí fue cuando ya se le cumplió pues todo el deseo a la afición jamaiquina que asistió y colmó el Independence Park. Y pues no solamente tuvieron la oportunidad de verlo, aunque estuvo bastante limitado el tema de Messi, pero al minuto 92, en una acción que de hecho a mí me quedaron dudas de que fuera juego, de que Messi no estuviera habilitado, pero un gran pase cortado, Messi le robó la espalda a los defensores y definió cruzado para poner el 2-0 ya en el cierre de este partido. Así que pues tuvieron show todos los espectadores de Jamaica. Aquí una cosa que sí quisiera comentar al respecto de este equipo jamaiquino es que ojalá en Centroamérica se fijaran más en el mercado del Caribe, porque futbolistas como Jamilio Richards, que lo vimos el día de hoy por la banda, Dwayne Atkinson, que de verdad se le ven trotes de habilidad y que puede dar un mayor nivel
que el que está, con todo el respeto al fútbol jamaiquino, pero puede dar un paso más y además ser un buen refuerzo y un buen cupo extranjero para varias de las ligas de Centroamérica. Entonces, pues ojalá se fijaran en ese mercado, futbolistas que en estos 2 partidos frente al Inter Miami se sintieron completamente merecedores de estar ahí, y que esto muchas veces pesa en partidos que otros futbolistas pues ven con exceso respeto a equipos como el Inter Miami. Pero bueno, con un marcador global de 4-0, ganó 2-0 ambos encuentros, el equipo de la Florida avanza a la siguiente ronda. Y nos pasamos a lo que sucedió y que acaba de finalizar, cuando Liga Deportiva Alajuelense no pudo consumar la remontada 1-1 en el estadio Alejandro Morera Soto. Pumas que logró conseguir el empate y el global de 3-1 en favor del equipo de la Liga MX para seguir adelante con este torneo y seguir buscando el título de esta Conca Champions. Un partido que yo creo que sí presentó una dinámica distinta, porque el contexto de lo que vimos hace una semana era muy diferente a lo de hoy. Pumas apenas estaba iniciando el proceso con Efraín Juárez, que igual pues sigue siendo apenas el comienzo, pero en ese momento tenía un entrenamiento, si acaso, con el equipo mexicano, y ahora por lo menos ya había podido plasmar un poco más su idea. Empezaba también a darle forma a un equipo de cómo quiere él que juegue este conjunto de la capital mexicana, y entonces pues ya era un contexto bastante distinto. Además, Pumas empezaba un poco a carburar, entonces yo creo que lo que se estaba esperando en la previa era un conjunto mucho más atrevido y que muy rápido buscara el gol de la tranquilidad para ya olvidarse de todo, porque un gol de Pumas aquí en Alajuela significaba que el conjunto local tenía que meter 4 goles para poder remontar la serie, lo mismo que estábamos hablando antes del Cavalier con el Inter Miami. Entonces pues lo que se estaba esperando era eso, muchísima intensidad de Pumas para liquidar rápido el partido, no sufrir, no desgastarse, y lo que nos topamos fue un alajuelense un poco más hacia arriba, con bastante mayor, podríamos decir, valentía, entre comillas, jugando más lejos de su arco y presionando a Pumas para que tuviera que echarse atrás por momentos. Por supuesto que el propio Carrasquilla participó para que Pumas no tuviera que sufrir tanto, pudiera también salir, respirar, y alajuelense, a pesar de que dominaba sin exactamente ser superior a Pumas, pero sí estaba teniendo más el control del balón sin que esto significara vértigo ofensivo, es decir, no estaba transmitiendo el dominio en ocasiones de peligro. Le costó mucho, entendió que la única vía eran remates de larga distancia, lo intentó 2 veces por medio de Larry Angulo. Sin embargo, pues ahí apareció el arquero de Pumas, el arquero Padilla, que después fue bastante señalado cuando apareció el gol del conjunto costarricense, porque al minuto 40, antes de irse al descanso, un tiro libre por la izquierda, Diego Campos, que había desaparecido del radar de este conjunto, que había sido la estrella para llevarse el título de la Copa Centroamericana el semestre anterior, pero llevaba 2 meses bastante mal, en un estado muy regular, y el día de hoy con muchísimo carácter jugó, se ganó su campo y se ganó su gol, porque qué golazo metió, candidato a ser el gol del torneo, por supuesto con un poco también de responsabilidad de Padilla, que no la midió bien. Insisto, el gol nada le quita el golazo, porque iba justo donde tenía que entrar, un poco más arriba, y yo creo que pegaba en el palo y no terminaba entrando. Entonces pues hay una responsabilidad de Padilla, sin quitarle tampoco mérito a Diego Campos, que anotó realmente un golazo, y ahí se sintió un poco que alajuelense pues se la podía creer, y que a partir de este gol que llegó de la nada, porque insisto, tampoco estaba haciendo mérito el equipo costarricense como para conseguir este gol, pero yo creo que lo que necesitaba era eso, que en el primer tiempo se fueran con el arco en cero, que además no sintieran mucho peligro de Pumas, porque la verdad es que salvo un remate que Washington Ortega, el arquero de alajuelense, terminó desviando, no hubo mucho más peligro, muchas más acciones ofensivas de Pumas en el arco rival, y yo creo que todo esto lo necesitaba alajuelense, más un gol que llegara de la nada, como fuera un autogol, pues un gol con error del arquero, como más o menos terminó siendo, pero pues a pelota parada, porque por jugada por tierra no le iba a llegar. Alajuelense no estaba pudiendo penetrar la defensa de Pumas, y esto era justamente lo que necesitaba para además subirse un poco el ánimo. Tal vez el gol llega un poco tarde, y entonces el empuje que estaban teniendo previo al descanso se les va, y en la segunda parte yo creo que la alajuelense pierde todo ese impulso, entran con poca sangre, sin ánimo, sin tampoco ese empuje, y Pumas fue poco a poco creciendo. Efraín Juárez lo entendió perfectamente, le dijo a su equipo: demos pasos hacia adelante, y alajuelense se empezó a alejar de generar cualquier otro peligro, y es lo que les estaba diciendo, fue repetido, no logró en ningún momento el conjunto manudo
encontrar la llave con la cual romper esa defensa de Pumas. Tuvo algunas ocasiones, es cierto, se acercó el árbitro, que empezó a perder, por cierto, todo el control del juego. Yo creo que no tuvo la autoridad para haber detenido, y eso hizo que empezaran ya los roces, lo que evidentemente se iba a terminar dando entre los futbolistas, pero con una cuota muy grande de responsabilidad del árbitro estadounidense. Pero fueron avanzando los minutos y llegaron los cambios de Alexandre Guimaraes, que yo creo que le afectaron negativamente al equipo, porque saca el lateral derecho Fernando Piñar, ingresa, o cambia a Aarón Salazar, que estaba jugando a perfil cambiado por la lateral izquierda. No se había terminado de acomodar a la Alajuelense con esos cambios que metió, y justamente ahí llegó el gol de Leo Suárez, un enorme gol por la izquierda. Terminan haciendo un pase hacia atrás, un pase de la vida, aunque bastante lejos estaba Leo Suárez del arco rival, pero logró engancharla muy bien. También mala marca de Alajuelense, que le permitió todo el tiempo del mundo para que se acomodara, se girara y rematara de volea, y también un poco de cuota de responsabilidad de Washington Ortega, que pudo haber hecho un poco más, pero un golazo de Leo Suárez que, como decíamos, un gol de Pumas y asunto liquidado. En ese momento fue game, set and match para Pumas, porque Alajuelense necesitaba 3 goles más y solamente le quedaban poco más de 15 minutos, y ahí ya la historia pues fue de desesperación. Alajuelense metió cambios todavía más ofensivos a ver qué le podía salir, pero fue ya un caos total el partido, y sin entender cuál era la vía por la cual querían buscar el peligro, poco más terminó sucediendo. Algún remate por ahí que Padilla lo logró controlar bastante bien, y Pumas pues que no sufriendo, pero sí que le permitió a Alajuelense soñar durante una parte importante del partido. Terminó liquidando todo esto y sintiéndose como un equipo merecedor de la siguiente ronda, por supuesto, pero yo creo que también con un paso de que todavía tienen que terminar de consolidar la idea de Efraín Juárez para poder Pumas sentirse como uno de los candidatos al torneo. Tiene la ventaja de que ahora en la siguiente ronda no tendrá un rival como Monterrey, aunque pues con todo lo que esto conlleva, que Monterrey tampoco está en su mejor nivel. Ahora posiblemente llegue el cambio de Michelis, pero se enfrentarán a un Vancouver Whitecaps que yo he insistido, y sé que en los comentarios lo estuvieron dejando el día de ayer, que Vancouver tampoco es un queque, tampoco es un equipo fácil, pero es que tiene vulnerabilidades que, si se sacan provecho, si se estudian bien y si se hace un planteamiento para poder hacerle daño al equipo canadiense, tiene muchos tramos y muchas fases de juego en las que se le puede hacer daño. Entonces para Pumas esto es una oportunidad para poder seguir progresando en este torneo mientras termina de consolidar la idea del propio Efraín Juárez. Así que pues Pumas tiene esta oportunidad de oro, pero como les decía, Pumas avanza a la siguiente ronda, y vamos a ver por aquí el cuadro del torneo. Como pueden observar, ya se completan los cuartos de final, se completan los de la izquierda, que eran los que teníamos pendientes. LAFC se medirá al Inter Miami, Vancouver Whitecaps lo hará frente a Pumas. Por la derecha, duelo mexicano de América frente a la máquina del Cruz Azul, y abajo otro duelo de MLS contra Liga MX, Tigres frente al LA Galaxy. De hecho están bastante nivelados en cuanto a que hay una serie MLS, hay una serie Liga MX y hay dos de duelos entre estas dos ligas norteamericanas. Pero bueno, regresamos a esto que pasa prácticamente siempre. No exactamente siempre, porque algunas excepciones hay, pero prácticamente siempre, que a partir de cuartos de final solamente tenemos representantes de la Liga MX y de la Major League Soccer. Así que ya está así el torneo, y estos son los 8 candidatos principales a llevarse el título. Por supuesto, yo creo que hay un lado del cuadro bastante más fuerte que el otro, que es el derecho. Ahí yo creo que la fortaleza que tiene la América, la que tiene Cruz Azul y la que pueden demostrar Tigres y LA Galaxy, que todavía yo creo que están un paso atrás, pero con potencial para hacerlo mejor, pues yo creo que por ese lado es que está el favorito a llevarse el título. Y por la izquierda veremos si siguen creciendo equipos como el LAFC, que ha dejado dudas, como el Inter Miami, que le costó frente a este Cavalier, que tampoco tuvo una serie tan tranquila frente a Kansas City, lo que les estaba comentando de Vancouver y también de Pumas. Entonces son 4 equipos que todavía tienen mucho camino que recorrer, pero uno de estos 4 lo veremos en la final del próximo 1 de junio, que por cierto les comento las fechas de los cuartos de final. La ida será del 1 al 3 de abril y la vuelta del 8 al 10, la semana siguiente de los partidos de ida. Ahora tendremos un descanso de 2 semanas, 2 semanas en las que pues no habrá fútbol de clubes, porque además viene también este tema de las elecciones, el Final Four de la Liga de Naciones, la fase previa de la Copa Oro. Entonces
haremos un descanso y, como les decía, primera semana de abril los partidos de ida y la semana siguiente los partidos de vuelta, y ya sabemos las localías, lo que les estaba comentando de las localías. Aquí pueden observar la tabla, los puntos que han hecho hasta este momento los equipos con solamente 2 partidos jugados en los octavos de final, y como siempre les digo, fíjense solo en los colores, que eso es lo que importa. La primera serie, que es la de arriba a la izquierda, entre el LAFC y el Inter Miami, que ahí lo pueden ver en un color azul morado, digamos. Inter Miami sumó 6 puntos, es el único de hecho que sumó los 6 puntos. Esto es bastante curioso en unos octavos de final que estuvieron muy repartidos en ese sentido. Inter Miami con esos 6 puntos supera a LAFC, que solamente hizo 3, y por eso es que esa serie de cuartos de final se va a abrir en Los Ángeles y se va a cerrar en Fort Lauderdale, en Miami, o área metropolitana de Miami. El de abajo a la izquierda, que es el de Vancouver Whitecaps frente a Pumas, ahí los pueden ver en color verde. Pumas, ya lo habíamos dicho desde el día de ayer, avanzar a la Alajuelense o avanzar a Pumas, Vancouver iba a abrir en casa. Así que Vancouver Whitecaps, la primera semana de esos cuartos de final la jugará allá en Vancouver, y la vuelta será en la Ciudad de México, en la casa de los Pumas. Arriba a la izquierda, que son América y Cruz Azul, ahí los pueden ver en un color anaranjado. Cruz Azul será el que cierre en casa. Se va a abrir entonces en el Estadio Ciudad de los Deportes posiblemente, y se va a cerrar, si todo sigue normal, en el Olímpico Universitario, que es en donde la máquina ha estado fungiendo como local sus partidos. Y ya solamente nos hace falta la de abajo a la derecha, que es la llave entre Tigres y LA Galaxy en un color rosado. Tigres es el que sumó los 4 puntos, está por encima de los 3 que consiguió el equipo angelino, y por ende se va a abrir en Carson, en Los Ángeles, y se va a cerrar allá en Nuevo León, en el Estadio Universitario de Tigres, que pues de esta forma es que se van a distribuir entonces esas 4 series de cuartos de final, para conocer entonces a los semifinalistas, a los 4 semifinalistas de este torneo, y ahí sí ya ir tomando un poco más de forma de quiénes son los favoritos a llevarse el título por uno y otro lado del cuadro. Así que así está el tema. Cerramos una semana más de acción en esta Copa de Campeones de la CONCACAF. Bastante pesado porque llevamos un mes y medio continuos entre las primeras 2 semanas que fueron las primeras rondas de los equipos mexicanos, las segundas semanas que fueron las primeras rondas de los de la MLS, y 2 semanas más que tuvimos con los octavos de final. Pues ahora se cumple, los octavos de final, no sé, ya tengo la mente en otro lado completamente. Estaba pensando que me había saltado una ronda, pero no, todo esto continuo en un mes y medio, y que ahora sí pues tendremos esta pausa de 2 semanas y regresaremos, como les decía, en el mes de abril para seguir cubriendo este máximo torneo de clubes de nuestra región. Como siempre, quiero conocer sus opiniones de lo que sucedió el día de hoy, la no remontada alajuelense. ¿Qué tal ven a Pumas como para considerarlo un candidato al título, o si todavía le falta trabajo para poderse sentir por menos esos aires de favoritismo, o incluso cómo lo ven para la serie frente a Vancouver? Por supuesto que yo estaré dando mis porcentajes cerca de que inicien esos cuartos de final el lunes antes de que arranquen los partidos, y además también pues de esa curiosa historia que vivimos el día de hoy, la visita del Inter Miami, que por primera vez salió de Estados Unidos y tuvo que jugar un partido de Conca Champions fuera de territorio norteamericano. Así que pues los leo aquí abajo en los comentarios. Como siempre, les pido muchísimo apoyo para estos videos, que dejen su like, que compartan el video, que comenten. Todas las interacciones me ayudan de verdad muchísimo, y les agradezco a todos los que video tras video me muestran su apoyo y me muestran su cariño aquí abajo en los comentarios. Así que de verdad se los agradezco, y si no me conocen, si apenas me están conociendo y no se han suscrito al canal, consideren hacerlo para seguir muy de cerca todo el fútbol de la CONCACAF. Como les decía, nos seguimos viendo en estos próximos días con más fútbol de la CONCACAF. Tenemos todavía muchísima actualidad. Se viene lo que les decía, Copa Oro Final Four, pero también nos vemos dentro de unas 3 semanas para seguir cubriendo esta Copa de Campeones de la CONCACAF 2025.